Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Cristina Moncunill del laboratorio Stangest. Formo parte del Departamento Técnico y de Desarrollo de Producto. Como siempre, queríamos empezar agradeciéndoos el recibimiento que ha tenido el simposio. Estamos muy contentos porque la semana pasada fuimos a 300 personas casi en directo siguiendo el webinar y con tan solo 5 días que lleva el vídeo colgado, pues ya son también unas 300 visualizaciones. Así que nada, muchísimas gracias por el interés mostrado y por las ganas de seguir formándonos y de ir aprendiendo del sistema endocannabinoide, que es un mundo un poco desconocido, pero la verdad es que muy apasionante. Muchos nos habéis preguntado qué productos tenemos en Stangest con cáñamo. Actualmente tenemos dos. El más nuevo es el Chondrocare, que es un suplemento nutricional destinado a apoyar la salud articular. Además de los nutrientes articulares como el colágeno, la glucosamina, el condroitín y la vitamina C, también tiene en su formulación krill, MSM y cáñamo. De manera que se aborda la salud articular de una manera mucho más integrativa, teniendo en cuenta el bienestar y la calidad de vida del paciente. Y el otro producto que tenemos con cáñamo es Chronicare. Probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis. Su fórmula incluye el aceite de extracción de cáñamo, omega 3 y triglicéridos de cadena media. De hecho, hoy este producto pues, lo vamos a revisar con un poco más de detalle. Ya sabéis que estos webinars forman parte de un simposium de 4 charlas que tienen lugar los martes a las 2:30. La semana pasada vimos de la mano de Azucena Gómez el mundo del sistema endocannabinoide de los animales. Hoy tenemos el honor de contar con Rosa Tejada. Ella es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en etología y bienestar animal por la misma universidad y un posgrado en fitoterapia por la Universidad de Barcelona. Es miembro también de la Sociedad Española de Fitoterapia, la SEFIT, y fundadora del grupo de trabajo veterinario SEFIT-VET. Y actualmente es la directora de la Clínica Perros y Gatos en Ciudad Real. Hoy Rosa nos va a contar qué puntos clave debemos fijarnos cuando buscamos un producto fitoterápico y especialmente enfocado a esos productos que tienen cannabis para veterinario. Luego, en la segunda parte, nos contará la aplicación del cannabis en pacientes oncológicos. Si queréis hacer preguntas, podéis utilizar... La semana pasada lo hicimos a través del chat, pero os pediría, por favor, que utilizarais la sección de preguntas y respuestas. Está justo al lado en la parte inferior de la aplicación. Y luego, pues entonces, al final de la charla, vamos a resolver todas las dudas que hayan surgido. Los webinars se están grabando, recibiréis un email con el enlace para visualizarlo. Algunos nos habéis dicho que no habéis recibido este email. Revisad, por favor, la bandeja de spam, a ver si lo tenéis allí. Y si no, como alternativa, pues podéis entrar directamente en YouTube, en el canal de Stangest, o si no, poniendo en el buscador Webinar Azucena y muy probablemente lo encontraréis. Si no, nos podéis escribir a Stangest. Y nada más, te doy a la palabra a Rosa para que nos cuente más sobre los productos fitoterápicos y su aplicación en los pacientes oncológicos. Ahora. En primer lugar, yo quería dar las gracias a Stangest por... perdón, voy a intentar compartir primero la página. Presentación, vale. Quiero dar las gracias a Stangest por la idea tan fantástica de este simposio, porque creo que la formación en 4 etapas os puede dar una imagen bastante homogénea y bastante detallada de cuáles son las posibles aplicaciones de cannabis sativa, cáñamo, ahora explicaremos las diferencias. Y creo que la semana pasada, en la ponencia que hubo, más las que habrá posteriores con respecto al tratamiento en epilepsia y con respecto al tratamiento en dolor, pueden ser absolutamente fantásticas y os pueden dar una idea general de todo estupenda. Entonces, por ese lado, gracias a Stangest porque me parece una idea fantástica. Y luego, por otro lado, quiero daros las gracias absolutamente a todos los que estáis aquí. Buenas tardes a los que estáis en España y buenos días a los que estáis en Latinoamérica, que me consta que sois algunos. Perdón, voy a intentar, antes de nada,
porque con la pantalla así no puedo hacerlo. Vale. Estamos viendo, Rosa, perdona, como la ventana de PowerPoint, una ventana de Windows, digamos, no se ve la presentación. Ah, ¿no? Ya la he puesto para compartir. ¿Sí? Ah, pues vuelve a empezar, dile dejar de compartir y... Perdón. Sí. Vale, es que vale, las cosas del directo son alucinantes, Sí. porque yo ahora no tengo ni pajolera idea de a ver, a mí me dice que estoy compartiendo la pantalla. ¿Tú ves el PowerPoint? Venga, voy a dejar de compartir un Vale, volvemos a momentito. empezar. A ver, esto, me voy de aquí, esto lo cierro y le doy a este otro, que creo que ya va a ser. Ahora sí, perfecto. Vale. Que me estabais viendo todo lo que tengo en el ordenador. Vale, ¿ahora ya? Sí, perfecto, Rosa. Vale, Mira. perdón, lo siento. Hemos hecho pruebas antes, pero yo como soy absolutamente negada para estas cosas, pues me suelen ocurrir. A ver, como os ha dicho Cristina, yo voy a abordar esta charla desde el punto de vista del Chroniker o del cáñamo medicinal como producto fitoterápico y por tanto de Chroniker como producto fitoterápico. Entonces, lo que yo os quiero dar es las ideas y las normas que podéis tener desde el punto de vista general, no solo con Chroniker, para saber valorar y saber ver cuándo tenéis delante de vosotros un producto fitoterápico de calidad. Actualmente en veterinaria ha habido un boom de los llamados nutracéuticos, bueno, los llamados y los reales nutracéuticos, y en muchas ocasiones en ellos añaden plantas medicinales o hay un batiburrillo ahí de cosas y no siempre estamos hablando de producto fitoterápico al uso. Una cosa es fitoterapia como tal y otra cosa es productos medicinales o productos determinados que lleven alguna planta medicinal, ¿vale? Es diferente. Entonces, vamos a empezar definiendo o dándoos una serie de normas de cómo vosotros podríais saber si tenéis delante un buen producto fitoterápico o no. En primer lugar, lo que hay que exigirle a un producto fitoterápico que se precie es el nombre botánico, es decir, que me diga el nombre científico de la planta o las plantas medicinales que forman parte de ese producto. ¿Y por qué? Porque yo me he encontrado con productos que normalmente me dan el nombre vulgar de la planta. Lo que ocurre cuando me dan el nombre vulgar de la planta es que bajo esa acepción del nombre vulgar puede haber muchas o bastantes especies que pertenecen a esa misma, que están bajo la denominación de ese nombre vulgar. Necesito el nombre botánico, es decir, el nombre científico para saber ya de qué planta medicinal me están hablando. En segundo lugar, y no menos importante, me tendrían que definir droga vegetal empleada de esa planta medicinal. A ver, la droga vegetal es la parte de la planta medicinal que se usa con fines terapéuticos. ¿Por qué es importante que me la definan? Porque dentro de una misma planta medicinal puede haber diferentes drogas vegetales con diferentes acciones terapéuticas. Por tanto, necesito saber cuál es la que se ha utilizado. Una planta puede ser toda ella una droga vegetal, pero una misma planta puede tener diferentes drogas vegetales que pueden ser raíces, hojas, flores, frutos, semillas. Necesito que me la defina. Otra cosa importantísima, básicamente lo que os estoy leyendo es lo que debería aparecer en un etiquetado o la información que deberían darme para saber que yo tengo delante un buen producto. Necesito saber la composición, o sea, yo quiero saber qué es lo que hay en ese producto, obvio, y además que me digan los miligramos de cada componente. En este caso, si hablan de la droga vegetal o si tiene otras cosas añadidas, necesito saberlo. Cada uno de los componentes que hay y su cantidad en el producto. Por otro lado, es importante esta definición de ingrediente activo. A ver, el ingrediente activo es la mezcla de plantas medicinales, de extractos o de diferentes componentes que hay en el producto y sobre los que recae la acción terapéutica de ese producto. Es decir, el ingrediente activo forma parte de la composición,
pero toda la composición no es ingrediente activo, ¿de acuerdo? Dentro del ingrediente activo, si además a mí el fabricante, fabricante del producto, me determina la cantidad de algún principio activo responsable de la acción terapéutica, esto es un signo de calidad del producto, porque lo que está haciendo en ese momento el fabricante es decirme una cantidad fija que voy a tener siempre en el producto de un principio activo responsable de esa acción terapéutica. Por tanto, esto define, y es lo que se denomina en fitoterapia, normalización del producto. Viene del inglés, que es estandarización, pero lo que nos viene a decir es que esta cantidad va a ser reproducible en todo el producto, en cada uno de sus lotes, y yo siempre voy a saber lo que estoy dando. Por otro lado, es muy importante que me definan el producto, que me lo describan. A ver, esto tiene que ver con la forma galénica y con la forma farmacéutica. Evidentemente, yo necesito saber si tengo cápsulas, si tengo regeas, si tengo polvo, lo que tenga. Pero además de eso, yo necesito, desde el punto de vista fitoterápico y de un buen fitoterápico, necesito una descripción del producto en la que además me hablen de cómo se ha obtenido ese producto. Sobre todo me refiero en el caso de los extractos. Yo necesito saber si tengo un extracto seco, un extracto blando, un extracto fluido, si solamente es droga vegetal pulverizada. Y si hablan de extracto, necesito que me digan qué tipo de solvente orgánico se ha utilizado, o inorgánico, se ha utilizado para la extracción de estos principios activos, que me lo definan, y además que me definan el rango de extracción. El rango de extracción es la cantidad de droga vegetal que se ha utilizado para obtener una cantidad determinada del producto. Normalmente se define miligramos o gramos de droga vegetal empleada para la obtención de 1 gramo o mililitro, en función al tipo de extracto que sea, del producto final. ¿De acuerdo? Y por último, yo es que voy paso por paso mirando las etiquetas, soy muy... por último, quiero saber las dosis. Esto es obvio. Necesito saber de este producto la dosis que me recomiendan como dosis terapéutica. Entonces, cuando yo tengo todo esto, y si todo esto lo cumple el producto, yo sé que estoy ante un buen producto fitoterápico y me merece la pena utilizarlo. Todas estas características las cumple Cronicare como producto fitoterápico. Tiene todas estas definiciones. Falta alguna pequeña cosa, pero como por ejemplo el disolvente empleado, pero en general me lo define absolutamente todo y sé que estoy ante un buen producto fitoterápico. Bien, voy a hablar todo el tiempo de Cronicare, pero en general os quiero comentar cuáles son los beneficios del uso de la fitoterapia en medicina veterinaria. Los beneficios están absolutamente derivados de la misma definición de fitoterapia. La fitoterapia es el empleo de plantas medicinales con fines terapéuticos, bien sea para prevenir, para curar o para atenuar procesos fundamentalmente crónicos, leves o moderados. En casos agudos también se puede utilizar, pero la definición exacta es esta. Por tanto, uno de los beneficios es la posibilidad de emplear estos productos en enfermedades crónicas, leves o moderadas. Pero además, tenemos la ventaja de que se puede utilizar como coadyuvante e incluso sustituto de la terapia convencional. Aquí hago un pequeño inciso porque efectivamente puede sustituir a la terapia convencional y esto es así, la fitoterapia en general y para cosas concretas, pero defino lo de coadyuvante porque yo siempre digo una frase y no me cansaré de repetirla. Si juntos son mejores, ¿por qué nos empeñamos en emplearlos por separado? Conociendo los beneficios y las ventajas de cada uno de ellos, usarlos conjuntamente nos reporta muchísimas más ventajas que su uso separado en algunos casos. Por otro lado, uno de los beneficios bastante importante es la escasez prácticamente inexistente de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque precisamente perdón, le he dado antes de tiempo. Porque precisamente uno de los fines de la fitoterapia y de las definiciones claras de fitoterapia es que lo que estemos utilizando no tenga una toxicidad manifiesta.
por tanto tenga una baja toxicidad, por tanto tengamos escasos o nulos efectos secundarios. Y además ocurre que la fitoterapia, bien utilizada, con productos de calidad y a las dosis recomendadas, tiene un potencial farmacológico altísimo. Y es así. Además de esto, tenemos un margen terapéutico muy alto. Esto quiere decir, hay gente que me dice, ya, pero es que me dices, hay un margen de dosis diferentes. Efectivamente, esto lo que nos permite es, nosotros tenemos unas dosis claras, que son dosis efectivas para un determinado proceso, pero en fitoterapia tenemos márgenes terapéuticos tan amplios que podemos modificar esas dosis en función a nuestras necesidades. Todas estas características son muy importantes desde el punto de vista etológico. Yo soy etóloga clínica y para mí esto es muy importante del bienestar animal. ¿Por qué? Porque si yo puedo utilizar un producto que no va a crear efectos adversos visibles en el animal, que no va a generar un rechazo del producto y que no va a generar una mala experiencia, evidentemente esto es la definición de bienestar animal, ¿vale? Claro, todo esto que os he comentado es con respecto a la fitoterapia en general. Si hablamos de Chronic Care en particular, en las primeras diapositivas, cuando os he definido cómo sería un buen producto fitoterápico, os he dicho que Chronic Care lo es. ¿Vosotros creéis que todos estos beneficios que os he comentado aplicados a la fitoterapia se pueden aplicar a Chronic Care? Absolutamente sí. Pero, ¿seguro? ¿Puede ser esto? A ver, Chronic Care es indiscutible que tiene THC. ¿Vosotros qué pensáis? Os lanzo la pregunta. Venga, os doy un tiempo. Solamente hay que responder sí o no. Y no hay pregunta incorrecta, ¿eh? No sé cuánto consideras, Cristina, que... Dejo un poco de tiempo porque veo que van subiendo las respuestas. Vale, Se o sea, que no sois tímidos, sí que estáis respondiendo. Venga, bien, Sí, bien. sí, sí. No hay pregunta 60%. incorrecta, ¿eh? Jolín, os estoy poniendo un examen que vais a sacar un 10. Venga, 5 segundos. Oh, qué bien. Me alegro por las respuestas de Chronic Care. A ver, en principio la respuesta es sí y os voy a explicar, efectivamente tiene THC y efectivamente pueden ocurrir una serie de cosas, pero os las explico a continuación. Vale, vamos a hablar de la toxicidad del THC. No me voy a extender mucho por todo lo que tiene que ver con receptores y todo esto, porque esto ya lo explicó Azucena en la charla anterior, pero sí os voy a explicar un poquito el mecanismo de acción del THC y por qué es tóxico. Este componente psicoactivo del THC es indiscutible. Sí, existe. ¿Y cómo ocurre? A ver, os he puesto un pequeño esquema, es un esquema muy simple. Lo que ocurre en el organismo es muchísimo más complejo. Tiene que ver con receptores, con neurotransmisores, pero en general, ¿y por qué es psicoactivo? Es que el THC es un agonista, agonista parcial de los receptores CB1. Estos receptores CB1 abundan en el cerebro y cuando el cannabinoide exógeno se une a este receptor, automáticamente se generan una serie de cambios que producen una alteración en determinados neurotransmisores, sobre todo serotonina, acetilcolina y GABA, a nivel de la neurona presináptica, y esto lo que provoca es una alteración, una inhibición en la neurotransmisión y en la excitabilidad neuronal. Evidentemente, estos cambios son los que nos pueden explicar de una manera muy simple, por favor, la psicoactividad de THC. Pero, ¿qué ocurre con el Chronic Care? A ver, para empezar os tengo que decir que Chronic Care, la definición y ese nombre científico que yo pedía es cannabis sativa. Todos cuando oímos hablar de cannabis sativa estáis pensando en marihuana, efectivamente. Todo es marihuana, o sea, perdón, todo es cannabis sativa. La variedad y la diferencia radica en la cantidad de THC que existe en la planta.
Dentro de las variedades que tenemos, nosotros tenemos Cannabis sativa, Indica y Rudelaris. Y luego, en función a la cantidad de THC que tenga, el uso es diferente. Para que podamos disponer de Cannabis sativa con uso medicinal, es condición indispensable que la cantidad final de THC en la planta sea menor al 0,5%, al 0,3%, porque en general en cannabis sativa la proporción de THC puede variar de 0,5 hasta un 5%, pero para que pueda utilizarse con fines medicinales, su cantidad de THC tiene que ser menor al 0,3%. Bien, en Cronicare la cantidad de THC que hay es menor al 0,05% y si me apuráis os diría que no supera el 0,03%. Entonces, THC es tóxico, pero la dosis letal en perros se ha descrito con 3 gramos por kilo. Bueno, llegar a una dosis letal, yo no conozco ningún caso. A ver, podría ocurrir por una serie de factores que os voy a explicar después. Pero la dosis tóxica, bueno, esto es para que lo tengáis en cuenta, la dosis tóxica se ha establecido en torno a 0,5 miligramos por kilo. Esta dosis tóxica es más fácil de alcanzarla, pero la toxicidad real que se produce en el animal es variable. Partiendo de la base de esta cantidad de THC que hay en Cronicare, ya os digo que la toxicidad es muy, muy, muy improbable, pero aún así la toxicidad en productos que lleven THC es variable. ¿Y de qué depende? Bueno, en primer lugar, depende de la vía de administración. No es lo mismo un THC que se ingiere inhalado, que no va a ser el caso de hablar de fitoterapia, aunque puede haber casos de inhalaciones en perros, no estamos hablando de eso. Puede incluso una administración transdérmica, puede haber puede comerse, puede beberse. En este caso estamos hablando de una vía de administración oral. Cuando la ingestión es oral, el THC se degrada parcialmente por los jugos gástricos y luego además tiene un metabolismo entérico y un metabolismo principalmente hepático. La eliminación es en un 85% es renal y el resto se excreta por heces. Bien, la vía de administración, por tanto, ya es importante y la vía oral es quizá la menos gravosa de todas. Pero además de eso, depende mucho del estado corporal del animal. Y os lo explico. CBD y THC, pero ahora mismo hablamos de THC, son muy lipofílicos, tienen una afinidad muy grande por los tejidos grasos. Entonces, la aplicación de este producto en un animal gordito no tiene el mismo efecto que si lo aplicamos en un animal con un estado corporal de delgadez. Porque en ese animal gordito la absorción de THC va a ser mucho mayor, pero la disponibilidad va a ser mucho menor. Por tanto, la posibilidad de toxicidad es menor. De la misma manera que si hacemos una combinación con alimentos grasos. Cuando nosotros damos este producto con comida, se puede absorber en mayor o menor cantidad, pero si además esa comida tiene un componente graso, principalmente su absorción será mucho mayor y por tanto su biodisponibilidad también, será muy baja. Esto es importante porque nosotros, independientemente de que esta toxicidad con THC es muy baja, sí que podemos tener una serie de, podemos notar, también dependiendo de la idiosincrasia del paciente, un efecto diferente a la misma dosis en distintos animales. Nosotros podemos modificar estas dosis, como nos recomienda el fabricante, empezando por una dosis menor, pero también podemos jugar con esto que os comento. Evidentemente no vamos a poner al animal a dieta para que el efecto sea mayor, pero por ejemplo sí podemos pensar en si lo estamos combinando con alimentos o sin alimentos en función al efecto que tengamos de la administración del producto, ¿vale? ¿Qué ocurre con el CBD? A ver, os estoy diciendo dos productos que forman parte del ingrediente activo y que están determinados en el producto final. Es decir, me están dando un ingrediente activo y me están definiendo la cantidad total de principios activos. Esto es una maravilla, poder saber esto. Entonces, en el caso de CBD, la cantidad que hay en el producto final es un 1%.
El CBD no tiene la afinidad que tiene el THC por los receptores CB1, por tanto, a nivel cerebral no va a tener este componente psicoactivo. De hecho, es que no tiene componente psicoactivo. Pero, ¿es tóxico? A ver, no hay ni un solo estudio que nos hable acerca de la toxicidad del CBD en dosis terapéuticas. La única referencia que hay hacia un efecto adverso de CBD es a unas dosis altísimas, unas dosis que no se suelen utilizar y que en este caso se han utilizado aposta para ver la respuesta. Y además son dosis muy altas y durante un tiempo prolongado, un tiempo determinado. Pero no hay ni un solo estudio que nos determine la toxicidad de este producto. Lo que sí ocurre es que, como os he comentado anteriormente, tanto THC como CBD, aparte de jugos gástricos por la ingestión oral, después sufren un metabolismo hepático. En este metabolismo hepático lo que se produce es, por un lado, una hidroxilación microsomal y por otro lado se produce un fenómeno de oxidación en el que intervienen las enzimas del complejo citocromo P450. A ver, precisamente por este motivo hay que mencionar que CBD es inhibidor de este complejo, de las enzimas de este complejo. Esto puede afectar a la disponibilidad de determinados fármacos y esto es importante que lo sepamos. Pero también os digo, los estudios que hacen referencia a esta inhibición son a dosis altas de CBD. Aún así, ante la posibilidad de tener, sobre todo porque me consta que Chronic se está utilizando mucho en pacientes geriátricos y estos pacientes geriátricos suelen estar polimedicados. Nosotros debemos saber que existen la posibilidad de una serie de interacciones, aunque sean a dosis más altas de las que utilizamos, ante la posibilidad de que no veamos un efecto positivo del resto de tratamientos que estemos utilizando. Entonces, si a alguien le interesa, yo tengo una tabla de interacciones medicamentosas de CBD y THC, pero en general os comento. El CBD, combinado con algunos fármacos que ahora os comento, puede aumentar su efecto y su duración. Es el caso de la combinación de CBD con ciclosporina, por ejemplo. Es el caso de la combinación con amlodipino, que lo utilizamos como antihipertensivo, con benzodiazepinas. Y en humanas, digo en humana porque es donde más se utilizan las estatinas, en el caso de la hipercolesterolemia. Yo lo he utilizado, un producto fitoterápico cuyo principio activo es similar, es igual a las estatinas, que es la levadura roja de arroz, en pacientes con hipercolesterolemia. Bueno, pues esto hay que saberlo también. Y potencia también y aumenta el efecto del sildenafilo, la Viagra, que en veterinario lo usamos con otros fines. Pero además tenemos que saber que existen fármacos que pueden aumentar el efecto y la duración de THC. Es cierto que existen cantidades bajas, pero hay fármacos que pueden actuar sobre él. ¿Cuáles son? Fundamentalmente los antifúngicos que utilizamos en veterinaria, como son el itraconazol y ketoconazol. En el caso de algunos antibióticos, como la claritromicina o el ciprofloxacino, y en el caso de verapamilo. Os cuento los que he sacado de los que utilizamos más habitualmente y que son más generales en veterinaria y que sepáis estas interacciones, aunque repito, insisto, suele ser a dosis más altas de estos productos, pero aún así es conveniente que lo sepamos. ¿Por qué es importante CBD y qué acción farmacológica nos interesa? A ver, CBD tiene una acción farmacológica alucinante. Perdón por utilizar esta palabra, pero es que es alucinante. Lo que ocurre es que yo os voy a rescatar la acción farmacológica que me interesa desde el punto de vista oncológico porque es el motivo de la charla. Tiene un efecto antiinflamatorio, aunque os van a explicar y hablar del efecto antiinflamatorio analgésico en otras charlas, mi compañera Toñeta Pons, me interesa este efecto desde el punto de vista oncológico porque yo necesito cubrir un efecto antiinflamatorio analgésico, además de orexígeno y antioxidante. Estos efectos los tiene CBD en el organismo y después os comentaré de qué manera, cómo actúa. Conociendo la toxicidad de uno de otro, las posibles, cómo actúa y su mecanismo de acción, vamos a ver cuáles son las posibles aplicaciones en pacientes oncológicos del cáñamo.
Antes no os lo he comentado, Cannabis sativa con una concentración bajísima de THC, menor al 0,3%, es el cáñamo indiano. Sigue siendo cannabis sativa, pero es el cáñamo indiano, que es el que se utiliza con fines terapéuticos. Bueno, pues estas aplicaciones en pacientes oncológicos son dos muy importantes que engloban muchísimas cosas. Por un lado, su aplicación conjunta contra los tratamientos convencionales puede minimizar la toxicidad de estos. Y por otro lado, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿De qué manera puede mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? Por esta acción analgésica, por esta acción orexígena, por esta acción antiemética y sobre todo por su acción ansiolítica y antidepresiva. Todos estos factores son muy importantes tenerlos controlados en pacientes oncológicos y máxime si estos pacientes oncológicos además son gerontes. En cuanto a esta aplicación para minimizar la toxicidad del tratamiento convencional con quimioterápicos, que no estoy menospreciando ni muchísimo menos, hablo de la aplicación conjunta. Recordad, si juntos son mejores, no nos empeñemos en utilizarlos por separado. Está la acción antioxidante. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque dentro de esta acción antioxidante yo me pregunté cómo es posible que se pueda utilizar una combinación de cannabis sativa con acción antioxidante en el caso de pacientes en los que estamos utilizando quimioterápicos cuyo mecanismo de acción es la oxidación. ¿Cómo podía ser que de manera conjunta actuaran? Bien, pues esto se debe fundamentalmente a que la acción antioxidante no es la principal que se produce en cuanto a la minimizar la toxicidad, pero sí que es cierto que esta acción oxidante sirve fundamentalmente para proteger a la célula sana. Es que CBD actúa, por un lado, con un mecanismo hacia las células tumorales, como veremos después, y por otro lado, como protección de estas células sanas. No hay ni un solo estudio que yo haya encontrado en el que se hable de que dicha combinación pueda generar una cierta toxicidad o disminuya el efecto oxidativo o el efecto terapéutico determinado de estos quimioterápicos, ¿vale? Por otro lado, la acción antiinflamatoria también nos interesa mucho en el caso de minimizar la toxicidad de estos tratamientos, pero sobre todo y fundamental, e insisto, a mí me interesa la acción coadyuvante. Por un lado, protectora y por otro lado, sinérgica de la combinación de ambos productos. Para esto os voy a comentar una serie de estudios, no voy a entrar en detalle en todos ellos, os lo menciono, os los pongo en grande para que los tengáis de referencia y los busquéis y os animo a que los leáis porque están francamente bien. Existe en este estudio del 2013 de Fuad, se valora la combinación de CBD con doxorubicina. La doxorubicina se sabe que es cardiotóxica. Pues bien, cuando en el tratamiento de estos pacientes se utiliza, además de doxorubicina, CBD, se ha comprobado que el CBD tiene una acción protectora del tejido cardíaco y además disminuye los marcadores inflamatorios, apoptóticos y oxidativos para las células sanas, con lo cual tenemos una sinergia evidente. En el caso del estudio que hizo Yasmín Karim en el 2018, en este caso se utilizó en pacientes que tenían cáncer de pulmón. Por cierto, un inciso, podéis decirme, todo lo que nos estás contando son estudios de humana. Todos, absolutamente todos los estudios que os voy a poner están hechos en modelos animales, todos. Pero curiosamente, después son para aplicación en humana y se habla todo el rato de este tumor en este paciente, del género de los humanos y no tanto para animales. Pero absolutamente todos están hechos en modelos animales. Primero se hicieron in vitro y después in vivo. Son modelos murinos. Bien, pues en este caso, en pacientes con cáncer de pulmón y de páncreas, cuando se utiliza de forma combinada productos con CBD, en radioterapia lo que se ha observado es un aumento de la acción citotóxica, un aumento en la efectividad de la radioterapia, de este efecto citotóxico para la célula tumoral, y además un aumento en la supervivencia de estos pacientes, con una disminución en la posibilidad de aparición de metástasis. Es un estudio bastante reciente que os recomiendo que leáis y muy prometedor.
En este estudio del 2014, lo que se estudió fue la combinación de CBD con paclitaxel. El paclitaxel es un quimioterápico que se ha utilizado y que se utiliza en muchos tipos de tumores y que se sabe con seguridad que es neurotóxico. Bien, en los pacientes a los que se trataba con paclitaxel, a los que se ha suplementado con CBD, se ha observado una mejora grandísima en el dolor neuropático. Esto es importantísimo porque no solamente mejora la calidad de vida del paciente, sino que además también explica uno de los mecanismos de acción del CBD, que es a través de los receptores de serotonina, los 5-HT1A, modulando esta acción de la serotonina y con un efecto analgésico y ansiolítico muy importante. En estos estudios del 2013 y del 2015 de Navisi, son del mismo autor, lo que se comprobó, esos estudios se centraron sobre todo en glioma, lo que se comprobó es que CBD es capaz de aumentar la citotoxicidad intratumoral y por otro lado es capaz de hacer que las células madre del glioma se diferencien y por tanto favorezcan la autofagia y por ende, como veremos después, la apoptosis. Por tanto, lo que va a hacer esta combinación es frenar la diseminación o la progresión del tumor. Vale, aquí yo ahora dejo de hablar, bebo agua y os lanzo otra pregunta. ¿Vosotros creéis realmente que cannabis puede tener un efecto antineoplásico per se? Cannabis sativa y en este caso chronique. Si son muy rápidos, Cristina, lo Sí, quitamos. estoy atenta. Siguen votando. Más o menos ahora hemos pasado la mitad. Dejamos un momentito más. Va subiendo. Bueno, venga. 5 segundos. Tic-tac, tic-tac. Ya, finalizo. Vale. No hay pregunta incorrecta, ¿eh? Yo voy a intentar demostrar por qué cannabis sativa sí tiene un efecto antineoplásico. Vale. En primer lugar, os voy a explicar cuál es, bueno, por cierto, me acabo de dar cuenta que no os he puesto de dónde he sacado esta imagen. Esto está sacado de un estudio de Guillermo Velasco del 2016. Perdón, es una imagen muy simple del mecanismo de acción de los cannabinoides en general, pero explica cómo pueden actuar desde el punto de vista, bueno, sobre los tumores y por qué pueden frenar la progresión tumoral. En primer lugar, lo que hay que decir es que los endocannabinoides, los endógenos, los que están dentro del organismo, están implicados en muchísimos procesos biológicos y uno de ellos es la regulación del crecimiento tumoral, de manera natural. ¿Qué ocurre cuando tenemos cannabinoides exógenos? Aunque este mecanismo de acción es para todos los cannabinoides. Bien, estos se unen a receptores que se expresan, que son receptores del sistema endocannabinoide, que se expresan, que son CB1 y CB2. ¿Qué ocurre cuando se unen? Automáticamente se produce una serie de señalizaciones celulares que tienen que ver con la formación de cera de novo, de esfingolípidos. Los esfingolípidos tienen que ver con la estructura fundamental de la célula y con la alimentación de la misma. Cuando aumentan de una manera exagerada, se produce una respuesta de estrés en el retículo endoplásmico. Es una respuesta de estrés para intentar corregir esta alteración, pero cuando persiste el estímulo y se siguen produciendo, se produce el aumento de dos proteínas que intervienen en muchísimos procesos tumorales en los que están presentes los cannabinoides, que son la proteína P8 y la TRB3. El aumento exagerado de estas proteínas va a actuar directamente sobre un factor que es el MTORC1, os lo digo en inglés y perdón por mi pronunciación porque yo soy de francés, es el Mammalian Target of Rampamycin Complex 1. Esta inhibición de este complejo señalizador, inhibirlo significa que va a favorecer la autofagia de la célula
esta autofagia es muy importante para obtener nutrientes para la célula, pero si persiste, esta misma autofagia va a inducir la apoptosis celular. Ya os digo que es un mecanismo muy simple, es mucho más complejo lo que ocurre en el organismo, pero sirve para explicarnos cómo funcionan los cannabinoides que tienen afinidad por estos receptores. Hay una serie de estudios, y os repito, todos están basados en modelos animales, que nos explican, perdón, es que estoy viendo esta imagen aquí, vale, que nos explican cómo los cannabinoides exógenos pueden funcionar directamente en las células tumorales. Y es lo que os he comentado. Lo que os he comentado antes, ya en el 2008 se definió no solamente en este estudio, hay más, y es que estas células tumorales pueden expresar estos receptores y este mecanismo de acción que os he explicado se produce en la célula tumoral por unión de los determinados cannabinoides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos cannabinoides pueden interferir las rutas de señalización celular de una manera directa, como os he contado, pero también actúan de manera indirecta. Y lo que hacen es inhibir estos procesos de angiogénesis tumorales y además pueden interferir con el sistema inmune. Esto ya se habló también en otro estudio de Guzmán en el 2003 y de Streeter en el 2005. En este mismo estudio anterior concluyen diciendo que la evidencia es cada vez más creciente sobre la capacidad que tienen los cannabinoides para actuar y además de manera selectiva sobre las células tumorales, que son donde se expresan mayoritariamente estos receptores, más que sobre las células sanas. Esta acción no se produce en ellas. Además hay que decir que en una célula que no está transformada, en una célula sana, la unión de los cannabinoides a ellas, si se expresan estos receptores en ellas, no produce este aumento de esfingolípidos de una manera tan exagerada como hemos visto antes. Por tanto, no se desencadena todo el mecanismo que os he comentado. En un estudio del 2011 también nos comentan que la anandamina, que es un endocannabinoide, tiene una acción inhibitoria clara sobre las células cancerosas, la progresión de las células cancerosas por la activación de los receptores CB2. Ya os hemos comentado principalmente estos CBD, estos receptores CB, cómo actúan cuando se unen a ellos. Entonces, en este caso os menciono los senos porque este estudio está, aunque está basado en un modelo animal, se hizo para valorar esta acción en tumores mamarios humanos, pero lo que se comprobó es que los tumores de mama expresan o son dependientes de estrógenos y de prolactina. Y los cannabinoides pueden actuar sobre estos receptores también, por tanto, receptores de estrógenos y de prolactina, contrarrestando los efectos proproliferativos del tumor. En este estudio de Fabio Mayorga, esto es un estudio que se hizo en el 2013 y es un estudio para crear modelos de tratamientos neoplásicos en caninos, específicamente en caninos, aunque hace una recopilación de todos los estudios previos que había de modelos animales y de estudios en humanos. Y en este estudio el autor comenta que se puede interferir en que todos estos resultados pudieran ser extrapolables al tratamiento en caninos, precisamente por las similitudes etiológicas, histológicas y bioquímicas de estos tumores, los tumores mamarios. En este mismo estudio se comprobó que en el cáncer de próstata se expresan altos niveles de estos receptores, por tanto, unión de estos endocannabinoides, además del receptor de prolactina y del decrecimiento tumoral. Pues bien, los cannabinoides pueden actuar sobre estos receptores que se están expresando en estos tumores y actuar con el mecanismo de acción que os he comentado anteriormente. Todo esto que os he comentado ha sido con relación a endocannabinoides que actúan sobre los receptores CB, tanto CB1 como CB2. Pero ¿qué ocurre con CBD? El CBD no tiene afinidad por estos receptores. ¿Cómo actúa? Bueno, os he dicho que el mecanismo de acción es muy complejo y lo que se ha comprobado es que existen otros muchos receptores sobre los que también pueden actuar los cannabinoides y tener un efecto que a la postre va a ser antineoplásico.
En este caso hablamos de, por ejemplo, los receptores de serotonina, el 5-HT1A, y lo que hace el CBD es modular la transmisión serotoninérgica. En este estudio del 2019, bastante reciente, nos lo explican muy claramente. Pero además luego existen una serie de receptores unidos a proteína G, los GPRC y los TRPV1 y V2. La unión de CBD con estos receptores provoca una serie de señalizaciones y una serie de mecanismos que, en el caso de los TPR1, provocan radicales libres. La unión con este receptor provoca que se libere peróxido de hidrógeno al interior de la célula tumoral. Esto se ha comprobado fundamentalmente en gliomas y en este estudio del 2011 al que os he hecho referencia anteriormente. Pero además existen otros muchos receptores y en el caso de los GPRC se comprobó que había muchísimos tumores que expresaban grandes cantidades del GPRC 55, pero cada vez se van descubriendo más receptores sobre los que actúa, en este caso el 18, y os digo de memoria, recientemente también el 119. La manera en la que actúan es con todos estos mecanismos de acción que os he comentado, pero además produciendo radicales libres, evitando la invasividad, inhibiendo la angiogénesis y inhibiendo o disminuyendo la posibilidad de que aparezcan o que haya metástasis tumorales. Hemos hablado por separado del THC, que por cierto, he de decir que el THC es, efectivamente es el componente psicoactivo, pero es 10 veces más potente que el CBD. Y la mayoría de los estudios que se han hecho con capacidad antitumoral hacen referencia a esta capacidad antitumoral del THC. He hablado del THC por separado y he hablado de CBD por separado. ¿Vosotros qué creéis que puede ocurrir? ¿Creéis que sería beneficiosa esta unión entre los dos? Aquí dejamos Vamos un poco por más de el... tiempo que Sí, hay que leer lean. más. La mitad ya han votado, más o menos. Venga, últimos segundos. Puede ser beneficiosa, lo ideal es tener solo CBD porque el THC es tóxico, no tiene sentido porque no ha demostrado efecto terapéutico. Vale, pues venga, a ese 4% que considera que no tiene efecto terapéutico y que no lo ha demostrado, voy a intentar convenceros. A ver, existen estudios claramente que nos comentan que la unión o la sinergia entre el THC y el CBD en un mismo producto o administrado aumenta claramente la actividad anticancerígena del THC. Y la mayoría de los estudios, os digo, que hacen referencia a esa acción anticancerígena del THC. Lo que ocurre que debido a este componente psicoactivo hay bastante miedo y bastante temor a su uso. Pero existe esta sinergia entre los dos y con respecto a la actividad anticancerígena del THC. Hay estudios del 2018 que nos demuestran que la combinación o la existencia en un mismo producto de THC-CBD en pacientes a los que se aplica radioterapia aumenta clarísimamente la acción anticancerígena y además hace más efectiva la radioterapia. Esto se ha comprobado en modelos de glioma, pero además hace más efectiva la radioterapia porque hace más efectiva la citotoxicidad hacia el tumor en sí. Por tanto, esto no me lo invento yo, son estudios que os pongo y que os recomiendo que leáis. Y por otro lado, se sabe con seguridad, y en este estudio de la PRER del 2015 lo comentan, es que, a ver, esto lo tengo que explicar un poquito. El CBD puede aliviar los efectos indeseados del THC sin afectar a su acción terapéutica, a la acción que nos interesa, pero sí puede modular este efecto, esta acción psicoactiva del THC. ¿De acuerdo? Aún así,
Todo esto es muy bonito, todo esto está muy bien, todo esto aparece en los estudios, pero sería necesario e importantísimo que hubiera estudios con protocolos determinados, utilizando productos con calidad y seguridad demostrados y con cantidades claras y fijas, tanto de THC como de CBD, porque la unión de los dos es mucho más beneficiosa. ¿De acuerdo? A pesar de todo, pongo y sin embargo. ¿Por qué? Porque aquí viene cuando os volvéis locos, después de todas las bondades que he contado. Hay tumores, hay determinados tumores que expresan unos niveles muy altos de midquina, que es un factor de crecimiento, el MDK. Cuando determinados tumores expresan altos niveles de este factor, tienen una resistencia mucho mayor a la acción de los cannabinoides. ¿De acuerdo? Esto es porque este factor de crecimiento interacciona con una proteína quinasa tumoral. Y por otro lado, y esto es ya para que digáis cómo, el THC puede tener efectos proproliferativos, es decir, puede favorecer la progresión del tumor, pero que no cunda el pánico, porque efectivamente esto es verdad, pero se ha comprobado que esto ocurre cuando damos dosis micromolares, es decir, a dosis muy bajas. Es decir, para que veáis la capacidad y el potencial farmacológico que tiene el THC, incluso a dosis bajísimas. Aún así, yo os diría que no nos olvidáramos de una cosa fundamental, y aquí sale otra vez mi vena fitoterápica y os cuento. THC y CBD no son los únicos fitocannabinoides que existen en cannabis sativa. Se han comprobado que existen más de 120 y cada vez se descubren más. Pero es que además de eso, no solamente dispone de fitocannabinoides, sino que además tiene otros compuestos que también tienen una acción terapéutica y que tienen mucho que ver en su acción sobre tumores. Fundamentalmente, bueno, son muchos, existen más de 400 componentes, pero muchos de ellos se engloban en dos familias que son los flavonoides y los terpenos, responsables del olor y del sabor de la planta, pero que tienen una acción sinérgica, combinados todos juntos. Esto es lo que se llama el fenómeno de entourage. Ahora lo he pronunciado mejor porque soy de francés. Es el fenómeno séquito, la sinergia entre los productos. Entonces, aquí es donde sale mi vena fitoterápica y os digo, aislar principios activos de las plantas es un error, porque si se ha comprobado que la planta medicinal con todos sus principios activos tiene una serie de beneficios absolutamente maravillosos, no nos empeñemos en quitarle todo lo que está alrededor, que la rodea y que es responsable en gran parte de todos los beneficios que tiene. ¿Vale? Esto no es una regañina para vosotros, esto es hablar yo en voz alta. Por último, os pongo este estudio, es calentito, calentito, es de marzo del 2020, os lo recomiendo encarecidamente, es una revisión magistral de todo el sistema endocannabinoide, de cómo funciona, de los nuevos receptores que han aparecido, de la acción de los terpenos de cannabis sativa, en fin, una auténtica maravilla. No soy una persona pesimista, pero a pesar de todo, os tengo que decir que todo lo que os he contado, no sé si coincidiréis conmigo en que es muy prometedor, en que es muy interesante, a mí me lo parece, pero a pesar de todo es necesario que se hagan estudios que corroboren absolutamente todo, que se hagan con pacientes caninos, felinos, con conejos, y que nos puedan demostrar todo este potencial. Porque yo he encontrado estudios y he encontrado referencias pero no os he puesto absolutamente nada porque el problema fundamental que hay en la disparidad de los resultados es que no se utilizan productos de calidad, de los que conozcamos claramente la cantidad de principio activo responsable de la acción terapéutica, es decir, no están cuantificados. Es importante que estos estudios se hagan bajo las normas científicas, evidentemente, pero que el producto que se utilice sea un producto normalizado, del que conozcamos en todo momento la cantidad y que haya una
hegemonía en el uso de los mismos para que los resultados sean iguales. Yo considero que esto es importantísimo. Bueno, espero no haber sido muy plasta. Muchísimas gracias a todos y por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda y la puedo resolver, la haré encantada. Y si no puedo, prometo informar. Rosa, muchísimas gracias, súper interesante. Me encanta que en biología nunca las cosas son blancas o negras, ¿no? Todo tiene su... sino todo lo contrario. Sí, 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 muy bien. Te voy leyendo las preguntas. Vale. Se lleva la palma el equipo Portugal, ¿eh? Se lleva la cara. Sí, 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 total. Muy activos. Muchísimas gracias porque nos encanta discutir y poder hablar del tema con todos vosotros. Joao Paulo Amaral nos pregunta, bueno, es una pregunta un poco genérica, pero si quieres a lo mejor recomendar algún artículo, bueno, si quieres hacer un comentario. Pregunta, ¿cuál es el grado de evidencia científica del uso de cannabinoides en perros y gatos? Vale, creo que esto te lo he respondido con mi última ponencia. Hay evidencias del uso y de la respuesta, pero no hay estudios científicos claros que nos determinen, pero se debe fundamentalmente a la disparidad y sobre todo a la variación tan enorme de productos que hay en el mercado y que no todos son como deberían ser. Entonces, yo lo que sí te digo es que hay una creciente demanda de información y de querer saber y de posibilidades terapéuticas que están comprobadas y demostradas en humana bajo modelos animales, y yo creo que será cuestión de 3 años, 5 años, que veamos un avance y un cambio en esto cada vez más evidente. De manera evidencia, de manera experimental, muchos de nosotros ya las tenemos, pero esto no, aunque forma parte de recabar datos, no es la pregunta que me haces y yo desgraciadamente no os he puesto lo que hay porque hay una disparidad muy grande en las respuestas. Se necesita hacer las cosas bien hechas. Mira, en este sentido, José Pedro Amaral, también de Portugal, pregunta, algunos productos en veterinaria basados en cannabinoides no mencionan en la composición los miligramos de CBD por mililitros o por comprimidos y podemos confiarlos. Él tiene reticencias. Pues te aplaudo tu reticencia. Yo es que siempre digo que soy muy prusiana con el tema de la fitoterapia porque ya a mí me provoca rechazo automáticamente el hecho de no tener la información que quiero en el producto y menos en productos que voy a utilizar con una finalidad como esta, si es el caso, aunque Cronicare tiene otras muchas aplicaciones, como veréis en las siguientes ponencias. Yo cuando no tengo esa información y creo que el producto pudiera ser bueno, pues porque han comentado o porque los mismos fabricantes me comentan que hay estudios o tal, yo automáticamente llamo a la casa comercial y le pido la información que no tengo. Y esto que digo es cierto y Cristina lo puede corroborar. Soy muy preguntona y pido mucha información. Y si no me la dan, creo que es información relevante para saber si tengo un buen producto o no, directamente no lo uso. Así de claro. Es que la fitoterapia, y sobre todo en el tema de cannabis, como estamos hablando, es fundamental que nos definan los principios activos responsables de la actividad terapéutica. Es fundamental saber, independientemente de que os he dicho, de que hay muchísimos componentes, fundamental saber la cantidad de THC que lleva el producto y, por supuesto, la proporción de CBD, que es el máximo responsable de la acción que pretende este producto fitoterápico. Creo que te he respondido a la pregunta. Joao Paulo Amaral pregunta que ha leído que los niveles de CBD y THC en la planta de cannabis varía con las condiciones ambientales y la especie específica de la planta cultivada, incluso a lo largo del año. ¿Cómo normalizar correctamente? Y si hay un rango de variación aceptable. Bien. Sí, efectivamente esto es así y las diferentes variedades de cannabis sativa os he comentado que la proporción de CBD puede variar de 0,5 al 5%. Esto está regulado de tal manera que el cáñamo medicinal o el cannabis sativa que se va a destinar a uso medicinal tiene que tener una cantidad de THC clarísima menor del 0,3%. Y esto se consigue
con certificaciones ecológicas y de agricultura, incluso seleccionando las semillas de las que se conoce que la cantidad de THC es baja. Y esto tiene que ser así, pero aparte de eso es que el producto que se utilice tiene que tener esa concentración baja y solamente se puede conseguir cuando la materia prima posee una cantidad baja, valga la redundancia, de THC. ¿Había dos preguntas o era todo esto? No, ya está, ¿no? Lo del Vale. rango de variación. Ya recuerdo. Sí, efectivamente, con respecto al cultivo del cannabis, dependiendo de la condición climatológica del suelo, temperatura, presión, todo, absolutamente todo, hace que haya variación. Pero lo importante de todo esto es el cáñamo indiano, el cannabis que se va a utilizar con fines medicinales. Esta variación no existe porque ya está seleccionado. Mercé Serrano pregunta con qué otros fármacos se puede usar Chroniker como sinergia. Creo que esto, bueno, Pues bueno, ya te he comentado un poco. A ver, es que hay que tener en cuenta que este efecto que os he comentado de afectación o de interacción farmacológica ocurre a dosis más altas, pero en general lo que sí te puedo decir es que teniendo en cuenta esta interacción a dosis más alta, Chroniker puede aumentar el efecto y ahí se puede jugar, de los AINES, por ejemplo. Hay más fármacos por ahí que con los que haya interacción, pero creo que os he puesto los más importantes. Pero para que lo tengáis en cuenta, que puede existir, sobre todo si tenéis a un animal en tratamiento y veis una respuesta con un tratamiento que ya tenéis puesto anteriormente, una respuesta que no os gusta, que podéis valorar estas posibles interacciones y en ese caso modificar las dosis de uno o de otro. Pero sí, por ejemplo, en el caso de los AINES y de los opiáceos, pueden potenciar su efecto. También Mercé pregunta sobre la disponibilidad en la ingesta. ¿Cuál es la vía de administración ideal para una mayor absorción? A ver, la mayor absorción se produce con medicamentos, o sea, perdón, con alimentos grasos, pero una mayor absorción del producto produce una menor biodisponibilidad. Si lo que te interesa es una mayor acción, lo ideal es darlo en ayunas y tener en cuenta la condición corporal del animal. Si es un animal gordito, seguramente necesita una dosis mayor. En este sentido también yo creo que es mejor que se dé directamente en la boca porque hay una mayor absorción a nivel de las mucosas bucales, más que... Pero, porque la pregunta inicial, ¿cómo era? Hablando de la disponibilidad, bueno, en la ingesta, sí, perdona. Ingesta versus ayuna, tú dirías que en ayunas, ¿no? Entonces, perfecto. Perdona, João Paulo Amaral pregunta si el efecto antineoplásico es indiscriminado o solo en algunos tipos específicos de tumores y en qué estadios. Vale. El tema, ¿no? Claro, es que esto da para mucho. A ver, indiscriminado. Indiscriminado, no. A ver, esto depende muy mucho del tipo de receptor que exprese el tumor. Normalmente, y se ha comprobado que los tumores expresan receptores cannabinoides sobre los que van a actuar estos endocannabinoides o los cannabinoides exógenos. En este caso estamos hablando de fitocannabinoides. Esto ocurre así, por estos mecanismos y a mayor número de receptores determinados sobre los que puedan actuar los cannabinoides, la acción será más específica. Y sí ocurre, y ocurre en todos los tumores, se ha comprobado. Depende del tipo de receptores que expresen y depende muy mucho de las cantidades de esos cannabinoides que se reciban. Por eso insisto y digo que aunque existen estudios que demuestran la acción conjunta y de la manera en que disminuir la metástasis, disminuir o no favorecer la angiogénesis tumoral, se necesitan estudios en los que nos hablen de unas dosis claras que determinen ese efecto antineoplásico. Tu pregunta, ¿actúa en general sobre todo? Sí, pero la mayoría de estudios están hechos sobre tumores de mama, sobre gliomas, muchísimos, que son los peores cerebrales, sobre próstata, cáncer de próstata y a ver, el mayor grueso de los estudios es sobre ellos.
pero en general te digo, allá donde se exprese un receptor endocannabinoide, ellos van a actuar y actúan de la manera que os comento. El equipo Portugal pregunta si se sabe en qué tumores se expresa MDK. Yo no puedo, no, he comentado que hay algunos tumores, pero exactamente no sé en qué tumores son. Ana Villena comenta, la proporción de THC en Chronic es además de modular el efecto psicoactivo por cuestiones legales. Si no hubiera problema legal detrás de la proporción, ¿serían diferentes con un mayor efecto terapéutico? Pues mira, me alegro que nos metamos en temas legales porque sería importantísimo y fundamentalísimo que hubiese ya una normativa que regulara estas cosas. Hay muchos países en los que el cannabis medicinal o con acciones terapéuticas está aprobado. En España es una locura conseguir determinadas cosas y, a ver, la proporción de THC en Chronic Care es la que es y forma parte de la materia prima a partir de la que se obtiene el producto final. Pero es indispensable y fundamental que esa materia prima sea cáñamo medicinal, tenga esta cantidad baja de THC. No están definidos. Hay estudios en los que hay una acción conjunta de THC y CBD con una proporción 1:1. No hay yo no te puedo decir un equilibrio claro en el que se puedan utilizar sin que haya, bueno, efectivamente hay un equilibrio, por ejemplo, en el caso de Chronic se pueden utilizar conjuntamente sin que haya propiedades, sin que haya un efecto psicoactivo. Pero si tuviera más cantidad de THC, lo único que va a ocurrir es que las dosificaciones seguramente serían diferentes. Es cierto que CBD modula el componente psicoactivo de THC, pero hasta un punto determinado. La prueba está en que el THC tiene componente psicoactivo cuando se toma de según qué manera, a pesar de que la planta lleve CBD. Una cantidad mayor de THC en este producto, por ejemplo, sería permisible y seguramente no habría efectos tóxicos, pero las dosis finales de producto tendrían que ser seguramente diferentes a las ya establecidas. Pregunta Joao Paulo Amaral si no sería más fácil normalizar los productos a base de cannabis si fueran aislados los principios activos de interés y garantizar el grado de pureza y excluir los compuestos potencialmente dañosos. Vale, pues te he aplaudido a lo primero porque estoy totalmente de acuerdo. No te aplaudo a lo segundo porque es la parte de la charla en la que yo he dicho que aislar principios activos de una planta medicinal que tiene una acción terapéutica demostrada y fantástica es un error, porque tiene otros muchos componentes que son responsables de esta acción terapéutica. Os he hablado en total de más de 500 compuestos diferentes en cannabis sativa. Entonces, la mayoría de los estudios se centran en los dos componentes fundamentales y con un potencial terapéutico alto, que son THC y CBD, pero no hay que menospreciar a ninguno de los otros componentes que a través de los receptores endocannabinoides también ejercen su acción. Entonces, no podemos hablar de todos y cada uno de ellos porque son muchísimos. Hay que hablar de los fundamentales y de los que tienen una mayor actividad terapéutica, pero personalmente pienso que es un error y de hecho aislar principios activos con una acción determinada cuando están modulados por este efecto séquito por otros componentes puede hacer que la toxicidad de esos productos en compuestos sintéticos sea mayor. No sé, creo que sí te he respondido. Si no, me la vuelves a preguntar otra vez. Hay muchísimas más preguntas, Rosa. ¿Te parece que hagamos un par o tres más? Yo no he comido, pero no importa, quiero decir. Pregunta Lola del Arco. Bueno, leo su pregunta, perdón. Supongo que se pueden combinar ambos productos de Stanges, Chronic Care y Condrocare, pero al juntarlos no habrá que darlos las mismas dosis que si se diera uno u otro. Lo digo porque en fitoterapia 1 más 1 normalmente es mayor que 2. En fitoterapia 1 más 1 normalmente es mayor que 2 dependiendo de
dependiendo de muchas cosas. Y en el caso del, ¿cómo se llama? Condroquer, no sé exactamente las dosis de producto que hay, pero creo que son muy bajas. Y efectivamente Corresponde lleva más o menos a la dosis diaria de Croniker bajas. a las dosis bajas. Vale, si se dan de manera conjunta es algo que hay que valorar de la misma manera que cuando se dosifica de primeras con Croniker. Tenemos una dosis mínima y a partir de ahí para que lleguemos a la dosis efectiva. Teniendo en cuenta que además Condroker no cumple... Condroker no es un producto fitoterápico, lo voy a decir así llanamente. Es uno de los productos que ha incluido o que tiene una planta medicinal dentro de su composición, pero no es un producto fitoterápico al uso. Por tanto, bueno, si tenemos en cuenta que esa planta medicinal utilizada de manera conjunta puede suponer un aumento de alguno de los principios activos o de todos los principios activos, sí, podríamos valorar y ver la dosis e incluso quizá tuviéramos una respuesta mayor en los dos productos, pero Condroker no es fitoterapia tal cual. No, no es así, porque al final combina, ¿no?, ingredientes de origen animal como el Es un colágeno, la producto glucosamina. a base de una planta medicinal o que ha incorporado una planta medicinal, pero no es Exacto. fitoterapia, como os he comentado al principio, lo que define un producto fitoterapia. Mercé Serrano pregunta si existe cannabidiol con vía de administración dérmica, porque tiene un caso de una perra mayor que el sabor le da un poco de asco y no podemos dárselo de forma oral. A ver, el problema, sí los hay por ahí, pero yo no puedo, si la siguiente pregunta es ¿cuál te recomiendo? Yo no te voy a poder recomendar ninguno porque el problema fundamental es la falta de información de esos productos. Aplicación transdérmica, he de decir que yo el Croniker también lo he aplicado de manera transdérmica, pero de otros productos que sean específicos para eso, no te lo puedo decir, a no ser que sea un producto que me defina claramente cada uno de sus componentes y el mecanismo de absorción y qué disponibilidad hay una vez que se absorbe, en fin, todo lo que os he comentado. Pero vamos, que se puede aplicar transdérmico es una de las utilidades de cannabis sativa. Aplicaciones, no utilidades. En este sentido, si son productos que no son considerados medicamentos, sino cosméticos, la legislación es mucho más estricta que en suplementos nutricionales. Y entonces es más complicado, ¿no?, de tener un buen producto que tenga todos los fitocannabinoides y, bueno, Claro. puede ser que haya, pero... a ver, más preguntas por aquí. Sí. ¿Cuáles son los procedimientos de detoxificación si el perro ataca la caja y come todos los comprimidos de Croniker? Creo que los comprimidos son para tablets. Bueno, está mezclando, ¿no?, de Croniker con... Sí, porque pero... Croniker es un extracto fluido. A ver, si se lo toma absolutamente todo, la toxicidad que he descrito con componentes psicoactivo y todo esto es muy improbable que aparezca, pero sí va a depender de muchas cosas. Efectivamente, puede aparecer una serie de efectos adversos, que bueno, los efectos adversos también son una forma de toxicidad, pero desde ya te digo que no son mortales, ni va a tener el efecto de un... Es que, no, fíjate, para que veas, no he fumado un porro en mi vida, entonces no sé cómo se llama esto. De una... de cuando hay una toxicidad por hachís o por marihuana. Es muy improbable. En cualquier caso, también depende de si el animal que lo ingiere es pequeño, es grande, está gordito, si no lo está. Si queremos hacer la prueba con te doy un bote a ti para que te lo tomes, perro de 50 kilos tal, y te doy un bote a ti para que te lo tomes, perro de... o sea, la respuesta va a ser diferente, pero desde ya te digo que mortal no sería. Las dosis son tan bajas que sería muy improbable. Y además, para que se produzca un efecto de toxicidad mayor, es un efecto que tiene que ser con una continuidad en la toma.
a dosis altísimas. Una vez calculamos que para llegar a la dosis letal esta de 3 gramos por kilo, un perro tenía que tomar... Tiene que comer una plantación. 227 botes de Croniker. Una burrada, una burrada. Pues eso. Cristian Ureña pregunta si podrías comentar los síntomas de toxicidad del THC. Los síntomas asociados a la toxicidad de THC. Pues mira, a ver, no es el motivo de la charla, pero son animales que aparecen a la clínica, normalmente aparecen con hipotermia, puede aparecer según la cantidad ingerida, pueden aparecer con diarrea, es raro que haya vómitos porque el THC tiene un efecto antiemético, bradicardia, midriasis, en fin, los síntomas, pero vamos, esto en cualquier libro de toxicología se aparece. En cualquier caso, esta toxicidad asociada al THC es improbable verla en un tratamiento continuado con Croniker porque las dosis son son dosis subtóxicas, subefecto, aunque dependan, como os he comentado, de una serie de factores, pero en ese caso lo que veríais como efectos adversos son animales que como que están relajados de más, que dormitan más, pero no va a aparecer la sintomatología asociada a la toxicidad típica de THC. No me refería a eso. Edurne Cornejo pregunta, ¿la acción orexígena a qué se debe? Orexígeno, perdón. Esto tiene que ver con la interacción con determinados receptores. La acción orexígena en el caso de CBD y THC no es y sobre todo en el producto que estamos utilizando, no es la fundamental. No es la fundamental, es una acción que existe y que es importante para nosotros, pero no es mayor que la que conseguimos con otro tipo de compuestos que podamos utilizar para fomentar o para estimular el apetito. Pero vamos, en cualquier caso, tiene que ver con la unión con determinados receptores que regulen el centro del apetito. Todo tiene que ver con el sistema endocannabinoide. Yo no me he metido aquí primero porque no iba a hablar de esa acción orexígena, lejos nada más que para tenerla en cuenta como bienestar animal en el caso de animales con oncología, pero en cuanto a todos los mecanismos de acción que tienen que ver con la unión de receptor y ligando, la charla que dio Azucena la semana pasada lo explica todo perfectamente. Estoy revisando a ver si queda alguna pregunta para ya concluir. Lourdes Rivera pregunta, ¿las posibilidades de uso de Croniker en perros apoletes para prevención de artritis, de disfunción cognitiva o incluso cáncer? Vale, no es el motivo de la charla. En el caso de artritis, como mencionas, os va a hablar de ello, creo que es la última charla, que es de Toñeta Pons. Como prevención de cáncer, como una serie de mecanismos de acción que puedan ser preventivos de cáncer, como puede ser esa acción antiinflamatoria, analgésica o antioxidante, pero realmente la acción de los cannabinoides se produce una vez que ese tumor expresa una serie de receptores. Entonces, como preventivo de de que aparezca esto, por esa acción antioxidante para no favorecer, pudiera ser, pero no es el fin de... la fitoterapia en sí, en general, puede utilizarse también como preventivo, pero principalmente su acción se produce una vez que el proceso ya está instaurado. La acción preventiva existe, evidentemente, pero en el caso de los tumores en sí, teniendo en cuenta el mecanismo de acción tumoral, no sé hasta qué punto hay aparición de tumores que sean susceptibles de prevenirse con medicación. Esto, yo no soy oncóloga, pero seguramente esta respuesta, teniendo en cuenta el mecanismo de acción que os he comentado, podrían responderla compañeros oncólogos
casi con seguridad, muchísimo mejor que yo, que ni soy oncóloga ni me considero, ni quiero ni siquiera parecer que sé algo de oncología. Mira, de hecho en esta línea está la pregunta de Ana Gómez que me pide por favor a ver si podemos responderla. ¿De qué manera protege el CBD a las células sanas en casos de radioterapia? Precisamente por esa acción antioxidante y precisamente porque el efecto que produce en las células tumorales no es el que produce en las células sanas, porque en esas células sanas no se expresan los mismos receptores que en la célula tumoral. Entonces, la manera en la que las protege es haciendo que sea más efectivo el tratamiento quimioterápico o la radioterapia o lo que se esté empleando, sea mucho más efectivo en la célula tumoral por reacción o por unión con estos endocannabinoides, de tal manera que no afecte a las células sanas y se centre ahí. Y como además induce apoptosis, reduce la metástasis, pues también se ha comprobado en determinados estudios que las dosis de estos fármacos pueden disminuirse. Muy bien, pues muchísimas gracias Rosa por toda la charla, súper Vosotros. interesante y para responder la mayoría. Nos hemos dejado alguna pregunta por el camino, pero en todo caso siempre pueden escribirnos a info@stanges.com y trataremos de responder todas las que podamos. Y Muy nada, bien. pues os esperamos el próximo martes también a las 2:30, que tendremos a María Ortega, diplomada en neurología, explicándonos el uso de cannabis en patologías neurológicas. Muchísimas gracias, Rosa. A vosotros. Adiós.